había que vencer algo interno que yo digo que para mí fue muy difícil, que era eso, de qué manera me relacionaba con el cliente. Porque uno siempre tiene una idea media burocrática de la relación. Bueno, le mando este documento, me lo responde, lo firma. Entonces cuando después no se cumple, voy y le digo, no, por el documento, el mail que mandé hace 2 semanas no estaba. Entonces me acuerdo de un momento que no se estaba yendo tan bien en la relación. Tuvimos una reunión y bueno, entonces yo preparé con mi equipo ahí, montamos todo. Preparamos ahí un súper documento para explicarle por qué no funcionaba. Y a los 2 minutos, el que era el que manejaba dice, ¿por qué me traen esto? Me estás diciendo que no funciona. A ver si te puedo cobrar. Claro. Y me dijo, no, esto no sirve para nada, creo que lo rompió y lo tiró. No sé si había sido un mail. Dice, nosotros lo contratamos por otra cosa a ustedes. Nosotros lo contratamos porque ustedes nos dijeron que eran capaces de resolver las cosas ágilmente, de otra manera. Entonces, si no tienen un servidor, vayan, lo compran, después me mandan la factura. Y si la conexión a internet es mala, contratan a más cara. Resuelvan las cosas, no me vengan acá con los problemas. 16 temporadas, más de 150 invitados. Llevo mucho tiempo haciendo podcast, pero desde que empecé, esta entrevista era una que quería hacer. Yo quería contar la historia de Globant. Pues bien, hoy lo hacemos con uno de sus fundadores, Martín Umarán. Y este episodio va dedicado especialmente para todos los que creen que la consultoría es un negocio que no escala. ¿No escala? Bueno, desde Argentina, un market cap de 9 billones y 30.000 empleados. Hoy en Outliers, encantadísimos de conocer la historia de Globant. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, Joseph. Todo muy bien. Gracias por la invitación. No, encantado de tenerte. Aparte, quiero hablar de consultoría, ¿no? Porque estoy hasta aquí arriba de los startuperos de software as a service que creen que eso es lo único que hay. Pero bueno, de eso vamos a hablar también, de la consultoría como emprendimiento. Okay. Muchas gracias por venir. Oye, yo solamente empiezo las entrevistas muy cronológicas, pero en tu caso me dijiste que empezásemos por el final. Entonces, cuéntame, ¿qué impacto va a tener la IA en el mundo de la consultoría? Qué buena pregunta. Yo creo que es importante que hagamos un pequeñito diferenciación, ¿no? IA, la inteligencia artificial es muy amplia y hace mucho que la usamos. Creo que el gran disruptor es la Generative AI. Y verdaderamente para los consultores, para la gente lo que llamamos knowledge workers, que aparezca una tecnología a la cual uno le puede hablar en lenguaje natural y obtenga un resultado como el que promete que va a aparecer y que muchas cosas claramente es disruptivo. Entonces no puede ser, creo que a los que estamos en cualquier negocio tecnológico le tenemos que dedicar una cantidad enorme de tiempo a entenderlo, a ver dónde puede llegar, a no seguir necesariamente todo lo que hay, todos los cantos de sirena, porque en la práctica lleva mucho tiempo implementar una tecnología, pero es tan poderosa que no podemos dejar de prestarle mucha atención. ¿Y Globant concretamente qué está haciendo con la IA? Nosotros hace como 10 años más o menos empezamos a trabajar mucho en entender lo que en ese momento se hablaba. Nadie hablaba de Generative AI todavía, pero sí de que había muchas cosas que nos permitía, por ejemplo, desarrollar una medida llamada UGOR, que lo que hace es entender la tecnología, las plataformas de software que tienen instituciones complejas, un banco, 30, 40, 50 años de legacy systems. ¿Cómo entendemos eso? ¿De qué manera ese espagueti de código lo podemos tocar? Bueno, tener un claro mapa de lo que está pasando. Compramos una compañía llamada Genexus de low code y la transformamos en Genexus Next, que es una compañía básicamente que uno le dice lo que quiere hacer en un prompt y uno obtiene el código. El código o directamente la aplicación. O sea, hace mucho que venimos invirtiendo, vemos que es muy importante entender de qué forma a los programadores, que son el core de una consultora de software, les aumenta la productividad, les mejora la productividad y cómo podemos hacer muchas más cosas para nuestros clientes. Ok, o sea que a vosotros os ayuda a ser más eficiente en vuestro craft, que es el desarrollo de software. Definitivamente nosotros somos... La tecnología siempre aumenta las capacidades de las personas. En algunas cosas las podrá reemplazar porque lo resuelve tan bien, pero en general aumenta porque obtener calidad humana en cualquier cosa es muy difícil. El humano
es muy bueno haciendo muchas cosas. O sea, entonces se lleva mucho tiempo llegar a obtener calidad humana en las cosas. Pero mientras tanto la tecnología nos ayuda muchísimo a ser mejores. Y a hacer mejor las cosas, más rápido, más eficiente. A dedicar tiempo a cosas que no hacen las máquinas. Entonces, definitivamente es el camino por el cual vamos. Ok. Es interesante, ¿no? Porque empezamos por aquí, pero es una disrupción tremenda que estamos viviendo. Y eso me lleva a los inicios de Globant. Porque Globant también nació de una idea de disrupción. Entonces, vamos hacia atrás. ¿Cómo llegaron a la idea de Globant o cómo surgió Globant? Son casi 23 años para atrás. La idea se le ocurre a Martín Migoya, que es el CEO de Globant y uno de mis socios, uno de los 4 co-founders. Básicamente porque empieza a ver que desde la India empiezan a hacer desarrollo, a hacer software, la India para Estados Unidos. Y eso era algo que era muy complicado de hacer. El outsourcing es algo antiguo, tiene muchos años, pero en general había que hacerlo cerca. De hecho, el software había que desarrollarlo en premises. Era muy difícil, no se podía. Era algo digital, pero no teníamos medio para transportarlo. Había que llevarlo en un disco rígido, en un disquete. Qué antigüedad por eso. Disquete. Entonces, Internet te permitía hacer delivery digital del software. O sea, mandarlo a cualquier lugar. Y aparte, abarataba tanto el precio de las comunicaciones. Antes uno se preocupaba por cuánto costaba hablar por teléfono, ¿no? Yo hablo de algo que, para eso estoy hablando de la época de los dinosaurios. Pero Internet permitía que fuera gratis la comunicación. Entonces eso abría una oportunidad enorme a aprovechar cierto labor arbitrage, o sea, cierta diferencia en los precios de los salarios, pero que nunca podía permitir una baja en la calidad. Entonces ahí vimos que había una oportunidad de hacerlo desde Argentina, desde Buenos Aires, que era donde vivíamos, hacia aquellos mercados que lo estaban demandando, que básicamente eran 2, era Estados Unidos e Inglaterra. O sea, le era básicamente, ustedes tenían talento en Argentina y con esta nueva conectividad que había, que has explicado, podían dar servicios de consultoría tecnológica en Estados Unidos. Era Estados Unidos el mercado. Sí, la idea era Estados Unidos, también después se sumó Inglaterra. El hecho de que nosotros habíamos planificado la compañía para hablar en inglés hacía que fuera fácil hacerlo en Inglaterra. Entonces fue como una extensión casi automática. La idea era ir a donde había mercado. Okay. Pero claro, esto es más fácil ponerlo en papel como estrategia. Está buenísima. Pero tienen que irse unos argentinos a esto que es a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Esto es el año 2003. 2003, principios de los 2000. Ahí Estados Unidos a decir, cómprame un proyecto de tecnología. Pero eso cómo se hace, ¿no? Porque no es como que te pones en una página web y te empieza a llover los clientes. Nosotros, bueno, en ese momento nos transformamos en emprendedores, ¿no? Dijimos, bueno, no sabíamos, esa palabra no se usaba, entrepreneur es antigua, pero en el uso corriente entre las personas nadie hablaba, yo quiero ser un entrepreneur, ¿no? Yo quiero ser ingeniero, digamos. Pero bueno, nos dijimos, bueno, ¿de qué forma lo hacemos? Y bueno, lo más fácil fue explotemos la network que tengamos. Llevémosla, exprimámosla al máximo. Entonces, quién conocían los que conocíamos y quién conocía al que conocía que conocía. O sea, fuimos hasta lo máximo. Mucha gente nos quería, nos apreciaba, entonces les insistíamos en que nos ayudaran. Me acuerdo que contratamos un americano que nos había hecho, no sé, perdí el contacto con él, pero será bueno buscarlo, que nos preparó varias presentaciones. Una que era cuando podíamos sentarnos con un cliente, otra cuando nos daban 5 minutos, otra cuando estábamos en el ascensor. O sea, era de qué manera explotar al máximo eso. Y Guibert Ingleviene y Martín Migoya se tomaron a bien, se fueron a Estados Unidos y dijeron, vamos a ver a todos los que conocemos y digámosle que tenemos una compañía en Argentina con un montón de talento y que somos capaces de desarrollar el software que ellos necesiten. Ok, pues mira, muy interesante. Mientras tanto, para que hubiese caja, ¿hacían proyectos en Argentina? No, ahí, bueno, Martín, que es una persona muy siempre muy directa, muy clara en los objetivos, dijo, si vendemos acá no vamos a vender en ningún otro lado. O sea, cuando uno hay que salir del comfort zone algunas veces. Entonces dijimos, bueno, salgamos de acá, no nos concentremos en Argentina, no vendamos nada en Argentina y vendamos todo en Estados Unidos. Esto es interesante porque si hubieses vendido en Argentina,
claro, hubiese empezado a vender en Argentina otro tipo de cliente, otro tipo de proyecto, y a lo mejor la compañía no hubiese sido lo que fue, ¿no? Porque ustedes, aparte de vender en Estados Unidos, querías ir a compañías grandes. Bueno, eso lo aprendimos después, Okay. ¿no? Pero nos dimos cuenta que, a ver, era lo que sabíamos, pero que a veces uno sabe algo y no tiene tan claro cómo ponerlo en marcha, ¿no? El negocio de la consultoría es un negocio de cuentas y ellos son las que te dan el trabajo. Entonces, si uno está con un cliente grande, tiene más posibilidad de tener más trabajo que si está con un cliente pequeño. Entonces, eso nos pareció que siempre era muy importante. Y al mismo tiempo, como esos clientes muy importantes en general están en Estados Unidos, que son los países que más invierten, íbamos por ese lado. Pero por otro lado también, y lo comentaste, toda la compañía se había enfocado en eso. Todo el que entrara en Globant tenía que hablar inglés. El website estaba solo en inglés. Nuestro número de teléfono, cuando alguien llamaba por teléfono, la respuesta era en inglés. O sea, entonces, todo eso, si uno lo tiene que hacer en 3 idiomas, dispersa mucho mucho esfuerzo hace falta. Y entonces dijimos, no, hagámoslo solo en inglés y esta es nuestra compañía. Ok, ustedes tenían una visión, una idea de negocio y la respetaron. Muy bien. ¿Cuál fue el primer cliente grande que os cambió? Os diría, este fue mi primer cliente icónico. Fue lastminute.com. Okay. En ese momento era una compañía no existe más ahora porque la compró Travelocity muchos años después, compañía de viajes y turismos inglesa. Era una de esas primeras compañías que eran, uno no sabía si era una compañía de turismo o una compañía tecnológica, ¿no? Uh-huh. Usaban intensivamente la tecnología para desarrollar su negocio. Y estaban en un cambio grande, estaban migrando, tenían que salirse del framework. Para todas estas compañías, los frameworks eran el mainframe, es decir. Sí, El mainframe era un problema, era carísimo, no podían estar. Para que no sabe, el mainframe era como un computador grandísimo donde tenías todos tus programas. Sí. Que eso ya casi no existe, pero... Bueno, el cloud se parece, digamos. Sí, bueno, era tuyo. Ahora sí. El cloud es el mainframe de otro. Sí, no es igual. ¿Verdad? Sí. El mainframe era alguien que te estaba proveyendo eso y había que pagarlo casi por uso. Sí, y era carísimo. Y era caro para una compañía de este tipo. Y habían empezado a aparecer las arquitecturas abiertas, a usar sistemas tipo Linux. Entonces necesitaban gente. Y nosotros, Giver Englevine, que era el CTO de Globant en ese momento, él entendía mucho este tema y dije, bueno, seamos los que más sabemos de open source y de este tipo de arquitectura abierta. Y bueno, nos contrataron para que hiciéramos la migración y para que nos encargáramos de que eso funcionara. Okay. Y fue importante porque ahí pasamos de una idea de hacer mucho software como proyecto a verdaderamente hacer más servicios complementarios a lo que era, no solamente hacer un software y terminarlo, sino a participar de la vida de la compañía como un outsourcer. Exacto. Ok, vamos a parar un segundito en la historia, porque ahora que empezamos a poner técnicos, vamos a explicar para gente que no conoce cómo es este negocio. Entonces, te voy a hacer varias preguntas. La primera, explica lo que hace Globant para una persona que no es de esta industria. Globant básicamente se dedica a ayudar a las compañías a transformar su negocio usando tecnología informática, que es la que nosotros dominamos. A partir de ahí, las compañías en general, hoy en día, ninguna compañía puede funcionar sin IT. O sea, si no hay internet, no hay compañía. Hoy, para nadie. A partir de ahí, las compañías miran dos cosas en general. Cómo ahorran, porque la tecnología te permite ahorrar costos, pero también te permite incrementar el revenue, o sea, es de las dos partes, ¿no? Vender más y hacerlo con un precio más competitivo. Y nosotros nos enfocamos mucho en ver cómo usamos la tecnología para que vendieran más. En general, el CTO de una compañía o el CIO o lo que se llama el gerente de sistemas, una persona que se encargaba de que funcionaran las cosas. Sí. No le preocupaba mucho eso qué significaba. Pero con el tiempo la tecnología se hizo tan preponderante, tan extensiva, que empezó a aparecer cosas que decían, no, pará, el website, el e-commerce, ya son las herramientas con las que las compañías generan el revenue. Entonces dijimos, tenemos que ir hacia ese lugar. Tenemos que nos tienen que ver como una compañía que los va a ayudar a ir para arriba en el top line. O sea, a ti en esa línea viene una compañía grande y te dice, oye, necesito rehacer mi sitio de comercio electrónico. O necesito hacer un CRM, un Salesforce o lo que sea para comunicarme con un cliente. O sea, este tipo de proyectos. Sí, desde ya. Pero en general en la consultoría lo que pasa es que en general uno va a buscar al cliente, ¿no? Okay. Eso es una cosa muy particular, por eso a veces no entiendo. Sí, en general
las compañías tienen necesidades que las tienen que cubrir con alguien y las consultoras nos acercamos a contarles lo que entendemos de su negocio, qué tendrían que mejorar, por dónde está creciendo la tecnología, y en eso es un poco, es más proactiva que reactiva. O sea, no es que muchas veces nos vienen a comprar, ustedes son los que hicieron esto, entonces me gustaría que hagan lo otro. Eso pasa muy seguido, y cuanto más branding, mejor estás, más te pasa. Pero también hay mucho de ir a buscar al cliente. Y proponerle cosas. Claro, yo estoy en una industria, estoy en banca, entonces voy a los bancos y le cuento, no lo que hace el otro, pero sí por dónde va la industria. Okay. Entonces esto es consultoría. ¿Y cómo es esta consultoría diferente, por ejemplo, que la de McKinsey? Tuvimos un socio senior de McKinsey aquí hace como 6 meses. Entonces, ¿por qué es diferente? Tradicionalmente, McKinsey es una consultora de estrategia, ¿no? Digamos. En general, el deliverable que tiene estas compañías es una especie de recomendación. Nuestro trabajo es hacer algo. Y eso que hacemos es algo que se parece a un software. Digo que se parece porque a veces uno implementa un software o uno mejora un software o interconecta a través de un API un software con otro. No siempre es, pero siempre es una pieza que lleva software. Entonces nosotros tenemos un deliverable, algo que se palpe y se toca, que es este coso. Y en general las consultas estratégicas terminan en la recomendación. Ok. O sea, ustedes integran, desarrollan, conectan una solución tecnológica para un problema o una oportunidad que tiene el cliente. Sí, en general sí. Y a veces, en muchos casos, que son los que más nos gustan, podemos ir a decirle, ¿por qué no están haciendo esto? Okay. O sea, porque acá ustedes tienen, no sé, nos pasa mucho por la industria de entertainment o el deporte. ¿Cuántos usuarios registrados tienen? 10 millones. ¿Y qué están haciendo con los 10 millones? No sé, están ahí, dicen. Sí. O sea, no saben ni por qué. Bueno, ¿cómo los trabajamos? ¿Qué hacemos con ellos? Okay. ¿Qué información podemos obtener? Bueno, esos son los proyectos más interesantes. Ok. Y el modelo de negocio entiendo que es que tú haces un proyecto y pones gente a desarrollar el proyecto. Y entonces, ¿qué ganas? ¿La diferencia entre lo que te cuesta a ti y le cobras un fee al cliente? ¿Es por proyecto? Los modelos, digamos, el modelo de negocios es variable, ¿no? El tradicional de toda la vida siempre era lo que se llamaban los turnkey projects. Es decir, me daban un trabajo, quiero hacer esto, y yo decía, bueno, vale tanto, y lo llevo adelante, y yo tomo el riesgo. Ese era el modelo tradicional. Ese modelo fue muy conflictivo, llevó a muchos problemas durante mucho tiempo, y la industria se dio cuenta que tenía que ir a un modelo... ¿Por qué era conflictivo ese modelo? A ver, hace 20 años, 20 y pico de años, la única forma de hacer un proyecto software era waterfall, es lo que se llama una catarata. Es decir, empiezo con una especificación, lo voy desarrollando, en un momento dado se lo tengo que mostrar al cliente, le gustaba o no le gustaba. No le gustaba, ya te jodiste, pues no puedes echar para atrás. Claro, para atrás. Pues ya llevas 6 meses. Claro, estoy 6 meses trabajando y dice, bueno, pero esto me costó. Bueno, pues si no sirve, ahí empezamos con las discusiones. Pero tampoco había muchas otras formas de hacerlo. Era difícil compartir lo que uno hacía. Uno escribía código, estaba el código ahí, y hasta que el código no se llevaba. La tecnología no estaba preparada para visualizar siquiera lo que se hacía. Entonces eso llevaba a muchas discusiones. Entonces la industria empezó a analizar otras cosas y se encontraron con las tecnologías las metodologías más ágiles de trabajo, el Agile, que a partir de la posibilidad de poder compartir lo que uno hace prácticamente online, o sea, uno genera una pantalla y la ve, permitía un control diferente del proyecto. Entonces se pasó de algo, con lo que era un turnkey project, que era un precio fijo en un plazo, por un scope, a algo que era un programa en el cual queríamos llegar a un lugar a partir de utilizar una cantidad de recursos, con un tiempo y con un objetivo. Entonces ahí se pasa de esto turnkey al otro. Pero después hay precios fijos, hay precios por hora, hay precios por sprint, o sea, hay precios por cada vez que hago un deliverable, hay revenue sharings. La verdad que hay una gama muy grande de formas de cobrar por el trabajo que se hace. Okay. Todo lo que tú me dices me suena, ¿no? Yo venía de consultoría estratégica y después me pasé 5 años en consultoría tecnológica. Y una de las cosas que me sorprendió negativamente, hubo otras que me gustaron, pero lo que más difícil para mí era la cantidad de proyectos que salen mal. O sea, hay como que mucho fallo, mucho cliente
que no está claro lo que quiere y después lo que le das no es lo que quería. Entonces, en esencia, ¿por qué son tan complejos los proyectos de tecnología? A ver, hay proyectos muy complejos y otros que no, ¿no? Yo creo que ahí hay siempre responsabilidades compartidas, no hay una sola. A veces el proyecto es muy complejo y los consultores no somos capaces de decirle al cliente esto no se puede hacer. O, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho a veces cuando viene un amigo de una empresa mía, tenía que contar que quiere hacer algo, y yo siempre le pregunto, ¿y cuál es tu budget? Tanto. Y digo, me parece que ese proyecto por lo menos va a costar el doble. ¿Podés hacerlo? A veces hay los budgets son difíciles de cumplir, porque en general uno empieza a trabajar y encuentra muchísimas cosas que no se había imaginado. Entonces, ¿cómo mantengo el budget? ¿Cómo mantengo un budget? Como dicen, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Y el cliente empieza a pensar que el consultor está tratando de ganar más dinero y el consultor dice, no, él no me quiere, que el cliente no me quiere pagar, digamos. Entonces ahí empieza toda una serie de faltas de confianza que hace que el proyecto empiece a ganar. Pero yo no creo que haya tantos proyectos que salgan mal. Yo creo que a la larga los proyectos salen bien. Aparte habría que definir qué es lo que sale mal. Porque eso es lo que pasa, es que el proyecto, lo que se hizo no se usa. Porque claro, vino un CEO que quería hacer algo y era un proyecto muy largo y cambió de CEO y no lo quiso hacer más. Esto no sirvió para nada. Es bastante relativo. Yo creo que desde el punto de vista de lo que se busca conseguir con un proyecto, no salen mal los proyectos. A veces no cumplen con la total expectativa, pero porque la expectativa cambió. Cambió el mercado, cambia todo. Hoy en un año, en 2 años. O sea, hace 2 años no existía el Gen AI. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un proyecto que empezó hace 1 año y que va a durar 1 año y medio no tenga un problema de que no nos estamos poniendo de acuerdo exactamente cómo hacerlo? Porque la tecnología cambia muy rápido. Sí, así es. Bueno, muy bien. Oye, vamos a volver a la historia, ¿no? Eso fue como unas preguntas sobre el negocio de la consultoría. Te agradezco que nos las hayas dado. Entonces, nos quedamos en last minute, ¿no? Entonces, tuviste un cliente grande de éxito. ¿Cuál es el siguiente hito de la empresa? Entiendo que caís por ahí en otro nativo digital, ¿no? Sí, o en temas de Agile. Cuéntanos un poco. No, yo creo que el que verdaderamente transforma la compañía es Google como cliente. Estamos hablando del año 2007-2008. Google era la compañía. Creo que en el ideario de los ingenieros había reemplazado a Microsoft, ¿no? Que era lo que nosotros siempre pensábamos como la compañía tecnológica por Google, ¿no? Que Google era una compañía de Internet, básicamente. O sea, Google no hay Google sin Internet, digamos, sí, ¿no? Y empezamos a trabajar con Google con un proceso bastante particular. Nos presenta un ex last minute y nos dice, estamos buscando el próximo proveedor, alguien que trabaje desde fuera del Googleplex. Algo que Googleplex es la oficina de Google, ¿no? Que está ahí en Silicon Valley, en Mountain View. Y estamos buscando a alguien que lo pueda hacer. ¿Y quieren participar? Bueno, participamos en una especie de compulsa. Que no sé, eran bastante extraños, había que hacer un proyecto, nadie sabía muy bien. Google es una compañía en eso muy especial, ¿no? No es que uno siempre sabe qué está haciendo. O sea, ellos saben, pero vos no. Entonces estabas trabajando ahí y me acuerdo que Guibert, que era el que lo llevaba, en un momento dice, ganamos. Y Martín le dice, ¿qué ganamos? El proyecto. Dice, no, si no podemos ganar si nunca le mandamos una cotización. Ah, tenés razón. Entonces le mandaron a Google y Google dicen, no, ganaron, no importa, pues ya no vamos a por de acuerdo con eso. Eso no es un problema. Pues, a ver, eso habla muy bien de la compañía, porque hay otras compañías que te empiezan a pedir cotización, descuento, antes de ni siquiera definir claro, si quieren trabajar contigo o no. Claro, así porque que eso habla muy bien. Eso es interesante que la gente lo entienda, que eso es lo que diríamos, este es un cliente que le va a sacar provecho al proveedor. Google es una compañía de ingenieros. Uh-huh. Claramente. No es una compañía, o sea, hasta que era todo el mundo era ingeniero dentro de Google. Entonces, tienes esa forma de pensar, ¿no? De cómo tener el mejor producto. Para eso necesito el mejor ingeniero, mejor proveedor, después veo cómo lo pago. Y ahí Google estaba haciendo Agile, que era una metodología nueva de trabajo. Explícalo un poquito el Agile para el que lo sepa. Bueno, hoy hace un rato expliqué. El modelo tradicional, Waterfall, era trabajar mucho en un scope of work, o sea, en qué era lo que quería hacer,
definir algunas fases de cómo íbamos a hacerlo y terminar en un producto que era el que iba a estar, ¿no? Muy estático, ¿no? Muy parecido a lo que puede ser una producción de una manufactura o hasta casi una casa, ¿no? Y Agile dice, no, pero esto no tiene sentido. Si yo puedo estar trabajando ahora, ¿por qué voy a estar definiendo tantas cosas el día 1 que después pueden cambiar? Hagamos un plan en el cual digamos de qué forma vamos a trabajar, cuál va a ser el equipo que va a trabajar, hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo final, y vayamos haciendo releases, o sea, vayamos mandando a producción, porque el gran tema del software era cuándo iba a producción, ¿no? Sí. O sea, después había cosas que tardaban años en ir a producción. Entonces, vayamos a producción rápido, que sea claro, Internet te permitía ir a producción enseguida, y que sea el que está usando esto, que nos diga, el user que nos diga si esto funciona o no funciona. O sea, le pones un producto intermedio rápido al cliente y el cliente lo utiliza y dice, sí, no, por aquí esto me gusta, esto Sí, no. sí. Y es mucho más fácil hacerlo realmente. Se habla de iteraciones. Sí. Pero el cliente no siempre era un cliente, digamos, el cliente es un cliente interno. Puede ser Sí. el usuario, Es la el persona que el usa que el lo iba a usar. software. Entonces, rápidamente me va a decir que quiere y avanzamos. Entonces, eso va. Pero claro, ¿cada cuánto tiempo hacíamos un release? Y Google dice, cada 3 semanas. Para mí, me habían dicho algo que era como si dijeran, tenés que correr una maratón mañana. No había forma. ¿Cómo vas a O sea, hacer? cada 3 semanas tenías que darle algo Exactamente. que fuese medianamente funcional para que ellos lo probaran. Exactamente. Y seguir trabajando. Cada 3 semanas no había manera. Y bueno, y efectivamente, había que hacerlo cada 3 semanas. Entonces, toda la organización empezó a aprender y a trabajar de esa misma manera. Que era novedosa y que lo usaba poca gente. Hoy ya hablar de Agile casi no es ni siquiera una ventaja, porque todo el mundo lo hace. Pero en ese momento éramos muy pocos los que lo hacíamos y muy pocas compañías. Porque el Agile, cuando uno lo empieza a hacer en los proyectos, la compañía tiene que ser Agile. Sí. Porque claro, cada 3 semanas mando a producción algo, cómo cobro, todo tiene que estar relacionado de esa manera. Ya no estoy con un proyecto en el cual tengo fases, tengo un adelanto me dan un adelanto, después voy cobrando, tengo que al final dejar un dinero por si no funciona. Todo cambia. Entonces toda la compañía se tiene que transformar en Agile. Y nosotros, como éramos una compañía nueva, moderna, con poca carga en nuestros hombros, lo hicimos. Okay. Y Globant se transformó en una compañía ágil 100%. Sí. Hay 2 preguntas con respecto a esto. La primera, yo te he escuchado alguna vez decir que tú crees que hay algo de la idiosincrasia del talento argentino que os ayudó a poder convertir en una compañía Agile. ¿Por qué crees tú que eso es así? Agile lo que hace es que uno tiene que plantear lo que no le gusta. Entonces, cuando en los países donde hay mucha distancia entre el jefe y sus reportes, es muy difícil plantearle a alguien esto no está bien. Y lo mismo pasa con los clientes. Entonces, si el cliente dice rojo, y todo el mundo está rojo porque lo dijo él, cuando tendría que haber sido verde porque estaba clarísimo de ser verde, entonces el Agile implica un trabajo de challenge de lo que está pasando. En Globant, uno de nuestros valores es challenge de status quo, decimos, ¿no? O sea, desafiar lo que está pasando. Entonces, si alguien no desafía, no se produce esta... Entonces, un poco Argentina y Latinoamérica también, pero tiene poca distancia entre el jefe y el reporte. Somos todos iguales, lo cual es verdad, porque todos somos todos iguales. Pero eso es muy bueno para hacer Agile. Ok, entonces, claro. Muy bien. Oye, una última sobre este tema de Agile y Google. O sea, yo pensando, a medida que tú me lo cuentas, yo empiezo a pensar con mi cabeza de haber estado con clientes de, oye, una compañía que nunca había trabajado en Agile, empezando a trabajar en Agile, trabajando con un cliente como Google, que en aquel momento era como dijiste tú, esta era la mejor compañía del mundo, pero sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de meter todo eso en la coctelera? ¿Y cómo lo sufrieron? Mirá, era la primera vez que hacíamos Agile de una forma tan disruptiva. Alguna experiencia ya teníamos, pero claramente a Google le gustaba mucho trabajar con buenos ingenieros. Y para nosotros eso era lo normal. Nosotros siempre buscábamos la mejor gente, la atraíamos. Entonces, para nosotros no era algo extraño. Entonces, por ese lado, había buena química entre nuestra gente y la gente de Google. Pero por otro lado,
había que vencer algo interno que yo digo que para mí fue muy difícil, que era eso, de qué manera me relacionaba con el cliente. Porque uno siempre tiene una idea media burocrática de la relación. Bueno, le mando este documento, me lo responde, lo firma. Entonces cuando después no se cumple, voy y le digo, no, pero el documento, el mail que mandé hace 2 semanas no estaba. Y el tipo dice, qué sé yo, que era ese documento. Entonces me acuerdo de un momento que no se estaba yendo tan bien en la relación y tuvimos una reunión. Y me dicen, y bueno, entonces yo preparé con mi equipo, ahí preparamos, montamos todos, yo, Martín, yo, preparamos ahí un súper documento para explicarle por qué no funcionaba. Y a los 2 minutos, el que era el que manejaba dice, ¿por qué me traen esto? Bueno, porque me estás diciendo que no funciona. A ver si te puedo cobrar. Claro. Y me dijo, no, esto no sirve para nada, creo que lo rompió y lo tiró. No sé si había sido un mail. Dice, nosotros lo contratamos por otra cosa a ustedes. Nosotros lo contratamos porque ustedes nos dijeron que eran capaces de resolver las cosas ágilmente, de otra manera. Entonces, si no tienen un servidor, vayan, lo compran, después me mandan la factura. Y si la conexión a internet es mala, contratan a más cara. Resuelvan las cosas, no me vengan acá con los problemas. Tengo un montón de proveedores para ese tipo de cosas. Fue un golpe fuerte decir, ok, es verdad, hay otra forma de relacionarse con los clientes y la tenemos que abrazar. Y forma parte de una de las ventajas de Globant, esa forma de trabajar. Okay. O sea, la compañía creció con esta cultura agile y bueno, fue muy bien. Entonces, en 2014 haces un IPO. Sí. Entiendo que en ese momento facturabas $200 millones. Sí, más o menos. Más o menos. O sea, que era una compañía relevante, pero tampoco, ¿sabes? Bueno, una compañía, digamos 200, dicen que es como a partir de 200 puedes hacer el IPO. Entonces, ¿por qué deciden hacer un IPO? Fue hace justo 10 años ayer, sí, 18 de julio. Así que, bueno, a ver, el IPO, yo creo que ser público hay que concebirlo como una parte de un camino, de un journey. No puede ser la culminación de algo. Pero uno en la compañía, a lo largo del tiempo, ya habían pasado 10 años, uno junta inversores. Entonces el cap table a veces está como un poco complicado. Solo queríamos limpiar y dejarle a cada uno que tomara la decisión que quisiera con respecto al futuro y que nos dejara a nosotros seguir con la que queríamos, que era hacer una Globant lo más grande que pudiéramos. Que siempre fue ese nuestro objetivo. Nunca supimos que era lo más grande que pudiéramos. Todavía no lo sabemos. Pero dijimos, ¿cómo hacemos para seguir creciendo? Y ser públicos era una forma de hacerlo. Entonces tomamos la decisión de ir para adelante, lleno de contras, lleno de cosas que tuvimos que salvar, millones de cosas, pero lo logramos y fue un hito. O sea, cuando hicieron el IPO, básicamente vendieron los socios, los inversores. No. O levantaron capital para capitalizar la empresa. Hicimos primary y secondary, hicimos las dos cosas. Okay. Pero hicimos muy poquito secondary, porque, bueno, hay 1000 aprendizajes, ¿no? Pero un aprendizaje interesante. O sea, una compañía como Globant que lleva 20 años es como el MBA, o sea, más impresionante que te vas a imaginar, porque te pasa todo. Sí. Los banqueros el día 1 te dicen que la compañía vale, no sé, $30 por acción. Y cuando te vas acercando a la realidad, cada vez vale menos. Entonces, no sé, de 20 y pico que sea, valía 10. Entonces dijimos, bueno, no vamos a vender nuestras acciones a este valor. Entonces redujimos mucho el secondary, hicimos mucho más primary, pero vendimos todos los que estábamos, vendimos pro rata, o sea, todos vendimos lo mismo. Ok, vendieron igual. Okay. Sí, pero fue un IPO chiquito, creo que hicimos, no vendimos más del 20% de la compañía. Okay. Y después con los follow-ons, los inversores financieros salieron. Okay. Y nosotros nos quedamos. ¿Y qué te ha dado ser público? Porque uno piensa que tiene mucha burocracia, mucho papeleo, mucho escrutinio, un poco ser esclavo del quarterly, ¿no? De tener que reportar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, el quarter, si uno vive pensando en el quarter, sin duda te saca mucha energía. Hay que tratar de pensar un poco más a largo plazo. Pero también nosotros siempre fuimos una compañía que respetamos mucho los objetivos. O sea, siempre los cumplimos. Entonces, para nosotros no es cumplir un quarter, no es una catástrofe, es parte de nuestro negocio. Con respecto al tema de la burocracia, sí, hay que estar bien preparado para ir al IPO. O sea, hay una organización muy seria, muy organizada, que haga las cosas con seriedad, porque te castigan mucho no entregar un financial report o no avisa. Entonces, pero esa parte es importante. Pero hay que tener el equipo que se encargue de eso y yo no lo veo tan complejo como la gente, o por lo menos nosotros
capaz que somos unos tipos bastante estructurados, entonces que la estructura tampoco nos volvía locos. O sea, no le hemos sufrido. Pero por otra parte, te da un currency, una moneda, que es tu acción. Cuando uno quiere comprar una compañía o algo, puede pagar una parte con estas acciones. Después le da al management y a la compañía, le da algo increíble, que es, nosotros llamamos long-term incentive, o sea, un incentivo a largo plazo, que es decir, bueno, te estoy dando acciones que hoy valen esto, y que quizás dentro de un año, 2 años, valga 30, 40% más. Si todos hacemos bien el trabajo, ¿no? O sea, Globant salió en pública a 10 y hoy vale 200. O sea, son 20 veces más. El que guardó las acciones ganó mucho dinero. Cuéntanos las magnitudes a día de hoy de Globant, porque esto, como dijiste, si la acción se fue de 10 a 200, pues la compañía habrá crecido también mucho, ¿no? Sí, hoy Globant es más de 10 veces cuando hicimos la compañía pública. Más de 2.000 millones de dólares en revenue. Somos casi 30.000 personas. Estamos en, no sé, siempre el número, ¿cuántos países? Me lo olvido, 20 y pico de países. Cuando hicimos el IPO, Globant tenía casi el 80% de la gente en Argentina. Hoy Globant es menos del 20% en Argentina. Eso es algo muy interesante porque creciendo Argentina, somos una compañía totalmente internacional. Somos una multinacional absoluta, con presencia en... Hoy los revenues de Globant son 60% Estados Unidos, 20% Latinoamérica y 20% Europa. Lo cual es muy sano, está muy bien, con clientes espectaculares, con proyectos increíbles de transformación digital, como el de Disney, como los proyectos de deporte que estamos haciendo, trabajando con bancos muy importantes. O sea, verdad tenemos unos clientes fabulosos que nos honran, ¿no? Porque en la consultoría los clientes son un poco como los productos, sí, ¿no? Y tenemos muy, muy buenos clientes con muy buena fama con ellos, con empleados, que llamamos nuestros Glovers, que verdaderamente... comparten la cultura, una cultura muy fuerte en la compañía, una cultura inclusiva, que abraza la diversidad, muy horizontal, tanto en la toma de decisiones, en la autonomía, como en el trato diario. O sea, verdaderamente es una compañía donde todo el mundo puede expresar lo que cree. Tenemos esta idea de ser una especie de pirámide invertida, donde arriba están las personas, nosotros llamamos nuestros pods, llamamos pods a las estructuras que hacen el delivery de los proyectos, ¿no? Okay. Entonces, esos pods donde se toman las decisiones, que, por ejemplo, en el edificio de Buenos Aires, tenemos una torre en Buenos Aires, que son los últimos 10 pisos del edificio, y el management team está en el piso más bajo de los 10. Para ilustrar esto. O sea que es como un lindo ejemplo. Pero esto es un negocio de personas, ¿no? Si bien es un negocio de knowledge tecnológico, al final, pues por ahora necesitas gente que ejecute todo esto. O sea que el tema cultural tiene que ser importante. Pues tú ya no puedes conocer a todos los... a todo el talento, ¿no? O sea, esta idea que tienes tú tiene que bajar a los mandos, al CID, los mandos intermedios, etc. En el equipo de Globant hay un management que tiene muy claro esto. Martín, que es el CEO, lo maneja muy bien. Sí, el conocimiento sigue estando en las personas, fundamentalmente. Y vemos difícil que eso cambie en el corto plazo. O sea, sí creemos que va a mejorar. O sea, que vamos a ser mejores, pero no sé hasta qué punto no va a reemplazar. Bueno, hay cosas que sí nos van a reemplazar. Antes se tejía a mano y después hubo un telar. Por lo cual está claro que la tecnología reemplaza a las personas, pero no las elimina. O sea, eso es otra cosa. No nos elimina porque siempre va a haber lugares donde el humano va a seguir siendo el que haga las cosas. Y no lo digo para sonar políticamente correcto. Verdaderamente lo pienso así porque es lo que ha pasado en la historia. Lo que pasa que en el medio, en el momento en el que está la disrupción, bueno, siempre la catástrofe le gana a la esperanza. Entonces todos nos ponemos catastróficos y temblamos. Pero verdaderamente creo que lo que va a pasar. Y claramente la cultura es algo súper importante para nosotros. Para todo el mundo. Pero nosotros creemos que es una cultura que es muy buena para crecer. ¿Por qué? Porque da autonomía. Entonces yo puedo abrir una oficina nueva en otro lugar y sé que va a mantener la cultura porque las personas que la abran son personas que
que comparten esa cultura, que es una cultura compartida. Y eso, inclusive para la innovación, para estar frente al cliente, para trabajar, para cómo transmitimos seguridad. Es muy importante el tema de la confianza en estos negocios, porque al final uno lo contratan y al principio no tiene nada. O sea, uno no le da nada, hasta dentro de un tiempo que empiezan a aparecer los resultados. Entonces, uno si no confía es muy difícil que pueda contratarte. Muy bien. Oye, ¿y a ti qué te entusiasma de Globant todavía después de 20 años? A mí me parece que Globant, primero, es muy difícil que haya un lugar que te permita aprender tanto. O sea, sigue siendo un lugar donde uno me permite aprender un montón de cosas que no conocí y que me gustan, o sea, que me desafían. Después, creemos que Globant, a nosotros siempre en principio nos gustó mucho algo de Globant, que era generar oportunidades. Viniendo del tercer mundo, digamos, viniendo de no una sociedad tan desarrollada como la europea, dar oportunidades a la gente es muy importante. Entonces nosotros siempre buscamos cómo llevar trabajo de calidad a aquellos lugares donde había que irse de esa ciudad o de ese pueblo para tener una oportunidad de trabajo. Entonces nosotros dijimos, bueno, llevemos el trabajo donde la gente quiere vivir. Y llevemos trabajo de calidad, no digamos, no, para tener un buen trabajo me tengo que ir del país. No, llevemos el trabajo al país. Y eso es algo que nos encanta, que seguimos haciendo en muchos lugares, y para poder hacerlo hay que ser relevante. El tamaño importa en esto. Porque cuando uno es muy pequeñito, hay muy poco lo que puede hacer. O sea, porque hace falta dinero, hace falta inversiones, confianza. Entonces, en la medida que vamos siendo más grandes, el tamaño nos permite cada vez hacer más cosas. Cada vez contratar mejor, tener mejores lugares, mejores oficinas, mejores condiciones para la gente, ir a nuevos lugares que nos crean, que abriendo esta nueva oficina en este lugar vamos a poder hacer. A mí, por ejemplo, el ejemplo de la India es algo que me encanta. Nosotros fuimos a la India en el año 2015 o 16. Compraste una empresa. Compramos una empresa pequeñita, 200 personas en una ciudad llamada Pune, y hoy hay casi 5.000 personas en la India. Y las mejores oficinas de Globant están en la India, se manejan absolutamente independientes, o sea, ellos saben lo que tienen que hacer, cómo llevarlo adelante, y son profundamente Globers. Entonces, a mí me parece que, y no hay diferencia, nosotros no hacemos diferencia de trabajo en ningún lugar, no es que yo digo, este trabajo porque es, no, los buenos ingenieros están en Bogotá o están en Copenhague y no están en Pune, no es verdad, en realidad para cada proyecto que hacemos se suma la gente que es mejor y que está en cualquier lado. Entonces los equipos son, cuando empezó la pandemia, para nosotros no fue un problema porque la gente nuestra estaba acostumbrada a trabajar en equipos geográficamente dispersos. Sí. ¿Cuánta gente tienes en Latinoamérica trabajando? 20.000 más o menos. O sea, tienes 20.000 personas. Más o menos. Que bueno, quitando México, que es quizás donde hay más estabilidad, es un continente en constante crisis, ¿no? Yo imagino que esas 20.000 personas de Latinoamérica que trabajan en Globant, pues estarán como en una especie de isla de excelencia y de estabilidad en una región compleja, ¿no? Qué buena pregunta. Nunca lo había visto ese lugar. Sí, pero sí, bueno, sí, somos una compañía, digamos, no la única, pero somos una compañía que sigue reglas y formatos muy del primer mundo y que tiene una ética que es siempre que es única. No cambia la ética de acuerdo al país al que vamos. Por lo cual en todos los países siempre funcionamos de la misma manera. Y ustedes son como, o sea, dice que Mercado Libre es la compañía más grande de Argentina y creo que el más grande de América Latina, ¿no? Entonces, yo imagino que es como una presencia y una entidad en Argentina. ¿Globant tiene un poco este estatus también? Sí. Mira, justo hoy me mandaron un reporte de las marcas de Argentina más importantes. Sí. La número 1 es Mercado Libre, pero la cuarta es Globant. Que es un B2B, que no es... Y hacemos consultoría, sí, o sea, sí. No es una marca que está uno la ve en la góndola. Sí. Por lo cual es muy importante. Okay. ¿Y ustedes los 4 socios fundadores siguen en la compañía? Sí. No han logrado echarnos. ¿No? ¿Y siguen siendo amigos o se han peleado mucho? Bueno, hay que pelearse para probar que uno es amigo. Si no te peleas, no hay nada. Okay. Sí, nos peleamos. Pero nos peleamos como se pelea cualquiera. Somos familia. O sea, sí, somos amigos. Por sobre todo somos amigos.
Pero a mí, a veces cuando definen Globan, no, Globan fueron 4 amigos que se juntaron. No es una afición que me guste mucho, porque no fue la amistad lo que nos unió, sino fue un proyecto para el cual creíamos que éramos complementarios. Cada uno con lo suyo. Somos totalmente distintos, pero todos trabajamos en pos de algo. Entonces somos 4 ejecutivos, ingenieros, como lo querramos llamar, que además somos buenos amigos. Y con la compañía nos hemos hecho más amigos todavía. O sea, hemos enfrentado en 20 años de compañía muchos desafíos, pero no solo a nivel compañía, a nivel personal. O sea, porque te imaginas que en 20 años han cambiado muchas cosas. Sí. Y todos los hemos afrontado y los hemos pasado juntos. Eso me lleva a que hemos contado la historia como muy lógica, exitosa. Oye, empezamos con esta idea, last minute, Google, el Agile. No hablamos de las adquisiciones, pero hiciste un montón de adquisiciones, nuevos negocios. Pero aquí hubo momentos duros en los cuales pensaban que esto no tiraba, o que se iba al garete, o que a lo mejor esto no lo tenemos claro, o siempre tenían claro que iba en una línea ascendente. Crisis hemos tenido, como todo el mundo, pero nunca vivimos una crisis. Pues quizás porque fuéramos, no nos damos cuenta, ¿no? Fuéramos tan optimistas que no nos permitíamos pensar que nos podía ir mal. Pero nunca vimos una crisis que pensáramos que íbamos a desaparecer. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, en los primeros años, yo llevaba las finanzas con Néstor, que son nuestros socios, y le decíamos, y teníamos como un plan que llamábamos Sweet Dreams, que básicamente era, desde que empezaba el mes, juntábamos el cash para los sueldos. Okay. Entonces, cuando terminamos de juntar el cash para los sueldos de todo el mundo, no los nuestros, de la compañía, ahí empezamos a pagar el resto de las cuentas. Era nuestra forma de estar seguros. Y yo creo que una sola vez en los 21 años que lleva Globant, nos atrasamos en pagar los sueldos. Oye, y entonces esa trayectoria nunca llegó. Se me ocurre Accenture, ¿no? Que es la gran tecnológica, a tratar de comprar Globant. O sea, ¿hubo esos movimientos? ¿O? Tuvimos en el 2000, muy poquito de empezar, hubo una compañía que nos quiso comprar. Hizo una oferta que era buena de verdad. Para ese momento era una cantidad de dinero que no habíamos imaginado nunca. Y reflexionamos mucho. Primero dijimos, vendamos. Y después reflexionamos. Y cuando nos dimos cuenta que si vendíamos y lo que teníamos que hacer para cobrar todo el dinero y lo hacíamos, nos íbamos a sentir muy mal. O sea, al final, entonces dijimos, no, mejor quedémonos. O sea, hay riesgo, sigamos peleándola. Sí. Bueno, oye, en este proceso, indudablemente a ti personalmente te ha ido bien, ¿no? Entonces aquí yo siempre digo que en este podcast hablamos también de dinero. Entonces, bueno, indudablemente te ha ido bien, económicamente muy bien. Entonces, ¿cómo se absorbe el dinero a nivel emocional, a nivel personal? ¿Qué te aporta? Mira, tengo un familiar que una vez me dijo, estos que dicen que el dinero no da la felicidad es porque siempre han tenido dinero, ¿no? O sea, es un familiar que la pasó mal, ¿no? Ajá. Pero, no sé, ¿cómo es tu relación con el dinero? O si tú piensas en todo lo que has logrado a nivel económico. Está tu hijo aquí enfrente, sí, así que... Bueno, primero... Yo soy criado como soy católico. Bueno, no creo mucho, pero mi raíz y mi cultura es esa. Y siempre tenemos una relación difícil con el dinero, ¿no? A los protestantes y a los judíos no nos pasa eso. Es más difícil que entre un rico al cielo que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Sí. Pero definitivamente estoy de acuerdo. El dinero soluciona muchas cosas. No es la solución para todo, pero siempre es mejor tener dinero ante cualquier problema que no tenerlo. Aunque el dinero también trae sus propios problemas. Yo nunca viví pensando en el dinero. Y no porque haya nacido rico. Bueno, nací sin necesidad, de lo cual ya es casi ser rico, ¿no? Pero no rico. Pero nunca... No, es más, hasta creo que el dinero es un pésimo incentivo para la vida. Porque es inalcanzable, siempre uno que tiene más dinero que uno. Entonces hay que tener otro tipo de objetivos. No, el dinero no es un buen objetivo. En general te hace compararte. Cuando te comparás, yo creo que compararse es la peor cosa que las personas podemos hacer, ¿no? Pero creo yo que te permite hacer muchas cosas y te permite pensar con mucha libertad, y el hecho de no tener que estar
pensando, uy, ¿puedo pagar mis cuentas o no? ¿Puedo hacer esto? Te da libertad para mucho. Bien utilizado y con la cabeza, manteniendo la cabeza sobre los hombros, me parece que es muy lindo, definitivamente. Muy bien. Oye, Martín, muchísimas gracias por venir. Yo tenía ganas de contar la historia de Globant. Sí, vamos a mandarle un saludo a Álvaro de la Mora, que trabaja contigo, que trabajó conmigo hace unos años y que fue el que nos puso en contacto. La verdad que una gran persona, Álvaro, muy capaz. Es de esas personas que hace poco que trabajamos juntos, que trabaja en la compañía, pero que se integra como si hubiera estado toda la vida. Es algo que nos pasa mucho en Globant. O sea, en poco tiempo decimos, uy, pero ¿cuánto hace que trabajas en Globant? 8 meses, ¿cómo 8 meses? Parece que hemos trabajado toda la vida. O sea, hay como personas con las cuales nos llevamos súper bien del momento cero, y Álvaro es uno de ellos. Muy bien. Pues nada, oye, gracias por venir y compartir tu historia. No, muchas gracias a ti, un placer enorme. Oye, para terminar, indudablemente has tenido una carrera exitosa, un emprendimiento exitoso. Si tú reflexionas, ¿tú crees que este éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Qué buena pregunta. El talento tenemos todos. O sea, algunos son más rápidos que otros, un poco más inteligentes que otros, pero el talento está en todas partes. Yo creo que y suerte es muy importante. O sea, ya hay una suerte que es donde nacimos, cómo está el zip code, como dicen, que está. El esfuerzo es muy importante. Yo creo que tenemos que aprovechar los dones con los cuales nacimos y que los recibimos porque genéticamente nadie sabe por qué. Tengo que aprovechar trabajando. El esfuerzo es la base de todo. Si no hay trabajo, no hay ninguna posibilidad que pase nada. Yo cuando escucho que la gente dice, no, hay que trabajar menos. Bueno, ok. Yo digo, hay que trabajar lo que nos haga felices, o sea, lo que nos permita conseguir nuestros objetivos. Nadie le puede decir a Nadal que juegue 3 horas por día al tenis. No sería Nadal, entonces. Entonces yo creo que el esfuerzo es súper importante y siempre hay un poquito de suerte que nos diferencia. Oye, se van a extrañar los que me escuchan habitualmente, pero hemos vuelto porque hay una pregunta que se me olvidó hacerte y que creo que es muy importante, ¿no? Que es, toda esta gente del software as a service siempre dice que los servicios no escalan y que la consultoría no escala. Entonces cuéntanos tú qué has escalado, cómo lograste, cuáles son los tips o las claves para lograr escalar un negocio de servicios. Claro, yo creo que hay distintas formas de escalar. Lo que pasa es que nosotros, cuando uno escala, o acá me pongo un poco económico, pero con contribución marginal baja, claro, porque cuando uno escala con costo marginal cero, es automático. Lo único que tiene que hacer es conseguir los clientes y ya tenemos escala. Pero en la consultoría, cuando uno consigue clientes, lo que está haciendo es automáticamente generarse una demanda de personas que lo puedan llevar adelante, cuya contribución es muy parecida a la que tenían los anteriores. No hay mucha diferencia. Entonces ahí viene el tema de cómo hacemos para tener una oferta que se adecue a esa demanda por adelantado. Y ese es el gran negocio de la consultoría. Martín, cuando uno él dice siempre, si no tenemos la gente lista, no vendemos proyectos, ¿no? Y es verdad, cuando uno tiene gente preparada, no lo vende, porque no se siente cómodo. Entonces, eso hace que el escalar es el riesgo mayor de la consultoría. ¿Cuánta gente puedo tener entrenándose, preparándose, lista para tomar el nuevo proyecto al tiempo que no la estoy cobrando? Entonces yo creo que se puede escalar un negocio de consultoría si se siguen las reglas de la consultoría. No se escala un negocio de consultoría como un negocio de software. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero los dos son totalmente escalables. Lo que pasa es que la consultoría, la tasa de mortalidad es mucho más baja que la del producto. Entonces, bueno, si fuera, digamos que si uno tuviera los rendimientos casi infinitos que tuviera haciendo producto, todo el mundo haría consultoría. Pero bueno, no pasa. Yo creo que si se conoce el negocio, se puede escalar perfectamente. Pero hay que venir del negocio de la consultoría, hay que entenderlo y hay que amarlo. Una vez una persona con la que trabajaba me decía, los consultores tenemos que ser humildes. No puede haber un consultor soberbio, porque nosotros vivimos de lo que nos proponen las compañías que nos compran. Entonces hay que tener esa humildad para ofrecer y generar el trabajo y saber que uno es capaz de hacerlo, pero al mismo tiempo tener la vehemencia o la autoridad para
ir teniendo a la gente preparada para poner esos proyectos, inclusive antes de tenerlos.